Dicen que una experiencia fuerte, tal vez una experiencia cercana al más allá, puede desencadenar que fenómenos paranormales puedan ser percibidos por algunas personas. Hoy les comparto la experiencia de alguien que no vivió algo, digamos, tan fuerte, no tuvo una experiencia cercana de haber dejado de existir por algún tiempo, sino que la llave aparentemente fue haber asistido a un entierro en un cementerio antiguo. Él cuenta que había dejado de existir uno de los familiares de su mamá y había viajado junto con su familia hacia el pueblo donde vivía este familiar para acompañar a todos en lo que iba a ser los funerales. Llegaron para pasar toda la tarde, noche, en compañía de la familia. Cabe hacer mención que muchas veces esos funerales se llevan a cabo en las casas donde vivían originalmente las personas, no como la ciudad, que en la ciudad muchas veces se paga salones funerarios. En fin, ellos fueron a quedarse a ese sitio. Era una casa pues medianamente grande, había varios familiares que habían llegado y todo pues digamos que podría transcurrir de forma normal. Se quedaron toda la noche, algunos de ellos se fueron a descansar, entre ellos él quedó dormido en ese sitio, en esa casa, mientras los parientes velaban al difunto. Y en sus sueños pudo notar que alguien o algo se le acercó. Aparentemente era como una persona vestida de oscuro y que tenía, digamos, como un tipo de alas, pero también eran oscuras. Se le hizo extraño el sueño. Cuando despertó, recordó que estaba en el funeral y dijo que probablemente eso es lo que le había generado ese sueño extraño. Así que pues amaneció, se hicieron todos los rituales. En algunos lugares se ocupan espacios para hacer rezos, ya sea de alguna religión, por lo regular son la religión católica, y se lleva el cuerpo, se le hace la misa o lo que tradicionalmente se acostumbra allá. Toda esa parte estuvo normal, estuvo bien. Cuando se terminaron todo lo que eran los rituales religiosos, fue llevado el cuerpo hacia lo que era el cementerio del lugar. Un cementerio bastante antiguo. Por lo regular, algunos de esos poblados pues, eran poblados antiguos que fueron habitados por personas que vinieron, digamos, en la época antigua y que desarrollaron sus familias, crecieron, y muchos de ellos se fueron a la ciudad. Entonces llegaron al cementerio, que tenía tumbas antiguísimas, algunas descuidadas, algunas más nuevas, obviamente, dependiendo de cómo era la tasa de personas que dejaban de existir en ese sitio. Y todo estaba normal, era de día. Entonces, cuando él llegó junto con los demás a hacer el ritual, a dejar el cuerpo allá de la persona, se quedó un poco atrás. Había un poco de gente, no había demasiada, pero había un poco de gente, y él se quedó un poco atrás viendo cómo estaba todo, y se dio cuenta que a los alrededores de donde estaban haciendo todo el entierro, había una persona caminando entre los árboles, porque había unos árboles allá. Vio que una persona estaba rodeando, y pensando que tal vez se trataba de alguien del pueblo que estaba acercándose a ver qué estaban haciendo, o tal vez de algún familiar lejano, no sabía. Entonces a él se le hizo curioso seguirlo con la mirada, y se dio cuenta que esa persona vestía totalmente de negro. Habitualmente en los funerales muchos visten de negro, pero él tenía un tipo de ropa antigua, extraño. Y cuando él rodeaba y pasaba a lo lejos, porque no podía acercarse a él, esta persona caminando, y en una de esas vueltas que estaba girando a lo que era alrededor del funeral de las personas que estaban allá, se pudo dar cuenta que aparentemente tenía un tipo de alas como había visto en sus sueños. Eso le provocó escalofríos y trató de encontrar a la persona caminando alrededor de donde él estaba, y no lo encontró. Cuando terminó el funeral, le estuvo platicando a sus familiares lo que había visto,
Y nadie había notado eso. Nadie había notado a esa persona, y mucho menos una persona con alas. Quedó extraño todo ese asunto y pues se terminaron los rituales, todos los rezos, todo, y se regresaron al lugar donde ellos vivían. Pero a partir de ese día, dijo que cuando él notaba en las calles, de pronto podía ver a esa persona o a esa entidad que se le aparecía, que tenía un tipo de alas y vestía de oscuro. Probablemente algunos pensarán que se trataba simplemente de un trauma que le dejó el sueño, o probablemente se trató del primer contacto que él tuvo con los fenómenos paranormales y esta entidad se le haya pegado, se le haya acercado. Algunas personas, cuando tienen la posibilidad de ser sensibles a los fenómenos paranormales, lo perciben desde que son muy niños, pero algunos otros abren la llave cuando algún suceso ocurre o cuando ellos se acercan a algún sitio donde este tipo de entidades están y ellas lo identifican y lo siguen. Algunas veces estos, digamos que podrían ser simplemente espíritus o entidades oscuras que andan rondando por allá sin querer hacer algún daño y solamente se acercan. Pero algunos de estos seres sí intentarán hacer algún tipo de daño, y es donde hay que tener mucho cuidado, porque este fenómeno es algo que no a muchos les pasa, de ver seres oscuros, y algunos de estos son enviados para hacernos algún mal. A partir de esa fecha, como dije al inicio del video, él tiene la sensibilidad de ver a esta entidad y percibir si alguna persona en algún cierto momento va a sufrir algún tema que lo va a llevar al borde o a dejar de existir. Te pregunto, ¿en alguna ocasión tú has notado alguna persona o algún ser cerca de ti y que cuando lo estás buscando simplemente ha desaparecido? Me gustaría que me comentes en la caja de comentarios qué es lo que tú piensas, lo que opinas y si crees que estos seres podrían ser malos o buenos. Espero que te haya gustado el relato. Te agradezco muchísimo que le des like y que compartas este video. Recuerda que estoy en redes sociales como Omar Villasís Oficial. Espero tus comentarios y le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.